esta oportunidad que nos da el Señor nuevamente para tener nuestra clase una vez. Amén. Elevamos una oración y así le damos gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche por permitirnos estar en esta plataforma nuevamente, Señor, para poder aprender más de ti, Señor, una vez más. Te damos toda honra, te damos toda gloria, Señor. Te pedimos, Señor, abra nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestra mente, Señor, que estemos atentos, Señor, a tu palabra, que podamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo en esta noche nuevamente, Señor. Te pido, Señor, uses al maestro, Señor, en esta tarde, que tú seas, Señor, guiándole, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con él, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos ponemos estos momentos, estos minutos, Señor, de aprendizaje, Señor, y que sea para la honra y gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Pues vamos a ceder el lugar al maestro, ¿verdad? No sé si ya está con nosotros, ¿verdad? Maestro Jonathan Baires. Si no, le vamos a dar algún minuto, ¿verdad? Que se esté conectando. Ok, parece que ya está en línea. Esperemos se esté conectando y ya damos comienzo, hermanos. Pastor Biden, es todo tuyo. No se escucha el micrófono. Se sigue sin escuchar todavía. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ok. Acuérdese de compartir la pantalla. Bendiciones. Thank you. ¿Sí lo pueden ver? Amén. All right. ¿Ya me toca? Sí, pastor. Adelante, pastor. Dios me le bendiga a todos. Gracias por este privilegio. Gracias a nuestro pastor de área. Dios bendiga al pastor Valentín, todos los colegas y todo el pueblo del Señor. Dios los bendiga grandemente. Estamos en lo que es nuestra penúltima clase. Voy a tratar de dar esta clase en una clase y hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Obviamente esto solo puede ser un resumen, ya que en una clase es imposible desglosar lo que es el tema expansivo de lo que es los dones del Espíritu Santo. Quiero darlo en solo una clase para que la próxima semana, en la última clase, demos un resumen total de lo que fue esta materia sobre el ministerio o hechos del Espíritu Santo. Nuestra base se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, del 7 al 11. Lee las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. All right. So queremos tocar este tema demasiado importante. Uno pensaría que es obvio este tema de los dones del Espíritu Santo, pero aunque ola que se está levantando de creyentes evangélicos, no estamos hablando de otras sectas o creencias, sino evangélicos, si así podemos llamarlos, que rechazan a los dones del Espíritu y que ya no son vigentes para este tiempo. Pero nosotros vamos a ver a través de las Escrituras, entender los dones del Espíritu, para así ver su importancia en nuestra vida y ellos y poder, espérenme, ¿sí me pueden ver todavía? Amén. Se me había apagado la Amén. pantalla. Se me apagó la pantalla. Ok. So, en total, lo que lo que estamos viendo son 12 dones del Espíritu Santo. Ok. So, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es? O mejor dicho, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? So, la definición básica y sencilla es que los dones, la voy a escribir. Los dones son capacidades espirituales, dadas por Dios con el propósito de edificar la iglesia. ¿Okay? Edificar la iglesia. Esta es una definición bastante básica y sencilla. Cuando estuve meditando en esto, lo primero que tenemos que poner una fundación, ¿qué son? Ahora vamos a ver la lista que nos va a nombrar cuáles son, pero cuál es la esencia en su totalidad, en el panorama grande. ¿Qué son estos dones? Esta lista, ¿qué significa para nosotros? Los dones son las capacidades espirituales y es importante que en sus notas usted resalte la palabra espirituales, ¿ok? Dadas por Dios con el propósito de edificar la iglesia. Ahora, los dones del Espíritu Santo también pueden tener su función en el ámbito de convencer, de trabajar con el inconverso, pero más que nada, los dones es para la edificación y perfección de la iglesia. ¿Ok? O como es nuestro lema, la perfección de los santos. Bien. Los dones del Espíritu Santo, vamos a encontrar que hacen unas 3 cosas. Espíritu Santo. Número 1, revitalizan. ¿Ok? O revitalizar, que significa imbuir o impartir nueva vida, a impartir algo de nueva vida, vitalidad. ¿Ok? Eso es lo que los dones del Espíritu Santo hacen en nosotros, nos dan vitalidad, imparten en nosotros un poder espiritual sobrenatural, revitaliza la iglesia.
Número 2. Empoderan. Esto significa que da a la persona o a la iglesia autoridad o el poder para hacer algo. Reempoderar significa da el poder para hacer algo, la autoridad y el poder para hacer algo. Y número 3, redirige. Cuando una iglesia tiene los dones del Espíritu Santo activos y dándoles el lugar y creciendo y fortaleciéndonos en ellas, cambia la dirección o el enfoque de la iglesia de una material secular a una espiritual. Okay. So, es indispensable, así como es indispensable la palabra del Señor en nuestra vida, en una iglesia, en Mira, la mami, vida, quédate de este lado porque papá va a poner la clase ya. Ya la puse, la ¿no? vida del creyente. Más que la puse en mis audífonos, ¿ves? En la vida del creyente es ¿Tú los importante tienes? los ¿Audífonos? dones del Espíritu Santo. Ok. So, ya vimos qué son. ¿Ok? ¿Qué son los dones? Son las capacidades espirituales que Dios da a la iglesia con el propósito de edificar la iglesia, de perfeccionar a los santos. So, vamos a ver. Vamos a romper esto en varias categorías. Estamos dando el intro. Oh my gosh, no puedo dar intro, pero. Ok, so número 1 está la naturaleza de los dones. Antes que entremos en los dones, estamos seteando la base. Ok. Hay cuatro realidades. Hay cuatro realidades que son pertinentes a los dones. Ok. O cuatro cosas que debemos de saber. Número 1, son dones. Es decir, regalos. Lo primero que tenemos que entender es que nadie se las ganó, nadie trabajó por ellas, nadie los obtuvo por un alcance intelectual, no se logró con esfuerzo personal, son dados por Dios a su discreción soberana y solamente uno tiene que recibirlos por gracia y por fe. Yo he escuchado varios predicadores a través de los años y gracias a Dios, uno como nuevo ministro, como nuevo predicador, a veces comete imprudencias diciendo cosas o repitiendo cosas de predicadores que suenan bonitos, pero esta sí es un error que nunca cometí. Siempre escuchaba yo a evangelistas o ciertos predicadores decir, hermano, este poder que tenemos, no todo el mundo la obtiene. Usted no sabe el precio que tuvimos que pagar. Usted no sabe cuántos días de ayuno, no, hermano. La oración, el ayuno nos acerca a Dios, pero no es por el ayuno. Yo puedo ayunar 40 días, pero si no está en Dios darme un don o usarme en una área, Él no lo va a hacer. Pero también están diciendo a las personas que lo que ellos hicieron es la razón por la cual lograron. No, cuando uno se mete en días de sacrificio, en retiros y cosas así, uno le da a entender a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que en verdad está en serio de esto, que lo ama. Pero uno no es la razón por la cual uno recibe los dones. ¿Sí me entiende? Simplemente la búsqueda prepara la plataforma. Y si Dios ve en nosotros la sinceridad, la honestidad, que puede confiar en nosotros un don, entonces Él lo da. Pero nadie ayuna y recibe un don. Nadie puede decir que yo pagué este precio o que yo esto o yo aquello. No, mi hermano, cuando Dios da el don, entonces el precio se paga, que es abstenerse de todas las cosas que pueden alejarlo de la fuente que
permite que los dones fluyan. La fuente, mi hermano, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, estos dones no son más que palabras. Pero si tenemos el Espíritu Santo, entonces los dones producen esas manifestaciones. ¿Sí me entiendes? Lo que entonces el precio que hay que pagar no es para recibir el don, sino cuando hemos recibido el don, ahora tenemos que pelear y luchar para que el enemigo no nos desconecte de la fuente que permite que los dones fluyan a través de nosotros. ¿Ok? Lo primero que tenemos que ver que son dones. La palabra don significa regalo. Son regalos. Dios lo da por gracia. Dios lo da por misericordia. Nosotros lo recibimos por fe. Escriba eso. Esta me cambió el número aquí, pero está bien. Dios lo da por gracia. Nosotros lo recibimos por fe. No es un precio que se paga para obtenerlo. ¿Okay? El precio se paga cuando la hemos obtenido, porque entonces el enemigo va a pelear con todo. ¿Okay? Aquí, esto no puede estar así. Déjame ver si puedo cambiar. No lo voy a dejar así. Uno. La segunda cosa que tenemos que ver. Pablo usa esta expresión a cada uno. Notemos, Pablo, cómo empieza y cómo termina esta porción que acabamos de leer en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Primera Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Veamos Primera Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pablo está manifestando y enfatizando el principio que estos dones están disponibles a cada uno. Son para cada uno. Cada creyente tiene acceso a estos dones. Si es que está en Dios, dárselo. Me explico. Y quiero ser claro en eso. Todos podemos ser usados en cualquiera de estos dones si es que a Dios le place usarnos en esos dones. ¿Ok? El deseo de Dios es que todo creyente participe y opere en los dones del Espíritu Santo. Eso es algo indudable, porque somos sus hijos. Él nos ha dejado con una misión aquí en la tierra. La misión es espiritual. Y obvio, Él nos equipa en lo espiritual. El deseo es que todos operemos en los dones. Los dones no están reservados para un grupo exclusivo o denominación específica o una minoría privilegiada. ¿Me entiende? Eso es lo que creen los gnósticos. Los gnósticos creen que una persona recibe la revelación y solo lo espiritual o Dios puede hablar a través de esa una persona. Y nuestra denominación evangélica ha caído a veces en ese error, en creer que Dios solo puede hablar a través de la persona que es reconocido como profeta, o que solamente Dios puede hablar. Dios habla de diferentes formas. La Biblia dice que el que busca puede hallar. Ahora, Dios escoge a quién va a usar en oficios específicos. Eso sí, ¿me entiende?
Pero si Dios lo hace, Él sabe por qué lo escoge. No te va a descalificar porque dice, usted está muy morena, o usted está muy gordo, o usted está muy... ¿Me entiende? Porque a veces los mismos evangélicos, líderes evangélicos, quieren hacer una exclusividad, ¿me entiende? El único que hace eso es Jehová. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Pero Dios es quien escoge para quién y a quién da. El hombre no puede descalificar a otro hombre y decir, Dios no te puede usar en esto, Dios no te puede usar en aquello. Yo vengo de un linaje, mi mamá era profeta, mi abuela era profeta, so yo voy a ser profeta. No funciona así. Dios da a cada uno conforme su sabiduría, conforme su soberanía, conforme su voluntad. Dios da, pero también Dios escoge a quien da. Pero lo cierto es que todos debemos de estar operando, la iglesia debe de estar operando dentro de los dones del Espíritu. ¿Ok? So, número 2, a cada uno. Número 3, Pablo usa esta palabra, manifestaciones. ¿Ok? Pablo describe estos dones usando una palabra, manifestaciones. ¿Ok? Manifestaciones significa que es algo perceptible por los sentidos humanos. En otras palabras, se puede oír, se puede escuchar, se puede oler, se puede tocar, se puede sentir. ¿Ok? Esto es lo que distingue la forma en la cual el Espíritu se mueve en nuestras vidas a otras formas en la cual Él se mueve. El Espíritu es invisible, pero por medio de estos dones tenemos conciencia de que el Espíritu Santo está presente y trabajando, que está activo. Cada uno de estos dones tiene una manifestación que nos permite percibirlos por nuestros sentidos. Y ya vamos a ver cómo la vamos a categorizar para ver este punto en acción. ¿Okay? Pero grabémonos esto, son manifestaciones. Es decir, es algo que se puede captar, que es esa palabra, perceptible. Perceptible, no sé por qué no escogí una palabra más sencilla, pero que es algo que se puede captar con los sentidos. Es espiritual, pero entra a nuestra esfera para que nosotros podamos saber qué es el Espíritu. ¿Ok? Y número 4, los dones son sobrenatural. ¿Ok? Los dones son, déjeme separar esto poniendo esta para que ahí está. ¿Ok? Son sobrenatural. Ok. Son manifestaciones de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo y siempre están a un nivel mucho más alto de nuestra capacidad, de nuestra habilidad, de nuestra educación, de lo que nosotros podemos lograr. Es sobrenatural, es de otra esfera, no la nuestra. Ahora, como dijimos en el punto anterior, se manifiestan en nuestras, pero su origen es divino, no es humano. ¿Ok? Es divino. El origen de los dones del Espíritu Santo son divinos, aunque se manifiestan en lo humano, en nuestra esfera. ¿Ok? So, los dones son sobrenatural. Estas son la naturaleza de los dones. Número 1, son regalos. Son regalos, son dones. No hay nada que nosotros podemos hacer para adquirirlo con nuestra propia fuerza. Número 2,
se dan a cada uno. Dios decide y escoge a quién y con quién y cuándo y cómo. ¿Ok? Número 3, son manifestaciones. Es algo que se puede, que es perceptible a uno de nuestros sentidos. El espíritu es invisible, pero su manifestación se hace presente en nuestra esfera. Y número 4, los dones son sobrenatural. Su origen es lo divino y vienen y se manifiestan en lo humano, en nuestra, pero son sobrenatural. Es mucho más alto que nosotros. Okay? Es mucho más alto que nosotros. All right. So, tenemos lo que es la naturaleza de los dones. ¿Ya tienen esa? Ok, voy con la segunda. Número 2. Vamos a ver el propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito? El por qué. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha hecho disponible estos dones a la iglesia? Tiene que haber una razón. Dios no nos da estas cosas para que nosotros simplemente hagamos un show, aunque muchos han hecho de las cosas espirituales un circo, ¿entiende? Para presumir o para decir, mira, esto y aquello. Puedo testificarles, una vez tuvimos una campaña con un muchacho y si le voy a ser sincero, sin no mentir ni lastimar, aunque no está aquí, ¿me entiende? Pero yo no lo quise traer, ¿me entiende? Él teníamos relación por las redes y básicamente está yo, pues véngase, varón, véngase, vamos a hacer unos 2 días con usted y nos gozamos. Y lo traje para una actividad de jóvenes. Pues él se encontraba muy frustrado en el culto porque no se estaba manifestando o moviendo la cosa como él quería. En partes quería que música tocara mientras predicaba, después no música y y después no tócame música y no vamos a un corito. Bueno, estaba tratando él de agarrar un enganche para que el ambiente estuviera así. Entonces, él comete un error, una imprudencia, me dice, Pastor Baires, venga. Y, y yo pues, eh, como soy boricua, hermano, la cara a veces no nos apoya en disimular ciertas cosas. Y yo, bueno, voy. Él me dice, extienda sus manos hacia adelante. Y yo dije, ay, chicos, no me digas que tengo un brazo más corto que la otra. Yo conozco mis brazos, juego básquetbol. De las dos agarro parejo. De las dos agarro parejo. Y ahí la cara todavía se me hizo más. I mean, just, si me hubieran tomado una foto en ese tiempo, hacen un meme de mí, porque yo estaba con la cara ya. Extiendo las manos, asegurándome que están punta a punta. A mí no me iban a agarrar, a mí no me iban a agarrar, a mí no me iban a jalar ni nada. Yo tenía la mano extendida. Entonces él me dice, se me apaga otra vez. Entonces él me dice, ¿qué mano quieres que Dios haga más larga? Y yo, pero ¿qué clase de bobería es esta? ¿Qué usted habla? Yo lo miré y le di una de esas miradas que solo nosotros los boricuas podemos decir, pero ¿qué? ¿Qué brazo usted quiere que Dios haga más larga? Y yo dije, pues varón, mido 6'2", ya estoy largo, que la quiere más larga, voy a parecer chango, ¿qué le pasa? ¿Para qué? Y me dice, porque vamos a ver el poder de Dios en manifestación. Primero Dios le va a alargar una y después le va a alargar la otra. No, yo dije, mire, me le acerqué al oído, porque tampoco quería avergonzarlo. Y le dije, ahí al frente, yo le dije al oído, hay un niño ciego y había un muchacho ciego que no podía ver para nada. Si quiere manifestar,
el poder de Dios y el don, vaya a orar y que Dios lo use para restaurar la vista de ese joven. Y como no quise cooperar con él, hizo una oración wishy-washy y me mandó a sentar. Hay una razón por la cual Dios ha dado estos dones a la iglesia y no es para presumir, no es para hacer show, ¿me entiende? Algunos dirán, no, pero es para convencer a uno que Dios está con uno. Tampoco, hermanos, tampoco. ¿Ok? Vamos a ver unas razones. Número uno, los dones hacen espacio para la soberanía de Dios. Dios quiere siempre estar en control completo de su iglesia. Y la realidad es que a veces la iglesia no da lugar a eso. La iglesia quiere controlar, la iglesia quiere hacer. Pues ahora, en esta esfera, la iglesia está fuera de control, porque si Dios no lo hace, no se hace. No se hace. ¿Entiendes? Con más que grite el predicador, con más que le suban el volumen a la guitarra, a los pianos, la batería, todas esas cosas, Él no quiere, eh, Él no quiere que la iglesia, Él no quiere nada en la iglesia. Estoy tratando de poner esto de la forma correcta. Él no quiere nada en la iglesia que esté completamente bajo dirección o control humano, porque nosotros lo dañamos todo. ¿Ok? Pero a través de los dones sobrenatural de Dios, Dios puede intervenir y manifestar su soberanía, su control suprema y completa guianza en la iglesia. Es decir, Dios tiene la última palabra. ¿Ok? Dios tiene la última palabra. Si la iglesia quiere operar bajo su fuerza, tarde o temprano se topa con algo que requiere intervención de Dios. ¿Ok? Intervención de Dios. Y podemos tirar ideas y podemos decir, hagamos esto, podemos hacer planes y todo falla. Entonces nos damos de cuenta que si la iglesia va a funcionar, necesita de lo espiritual, necesita de Dios. Si un negocio está fallando, traen a una persona que sabe de negocios para ayudar a intervenir en esa área. Si un equipo está fallando, ¿qué hacen muchas veces? Votan al entrenador y traen a otro entrenador. ¿Ok? Porque eso es en la esfera humana. Pero en la espiritual, y yo vi una iglesia, había una iglesia de un siervo que yo respeto mucho, tremendo maestro, tremendo predicador. Pero voy a decir esto y apagué la cosita para no ver las caritas, pero usted puede ser un buen predicador, usted puede ser un buen maestro, pero no necesariamente significa que va a ser un buen pastor. ¿Ok? La vara de medir de un pastor no es simplemente ser un buen predicador o ser un buen maestro. Este siervo, tremendo, hermano, daba unos estudios y unas predicaciones tremendísimas, tremendísimas. Pero su iglesia no crecía, la gente no lo seguía. Y él traía un obispo de aquel parte y vamos a reiniciar el ministerio. Y traía otro predicador con ideas y vamos a hacer esto. Y trató de hacer contactos con hombres de Dios para que trataran de reiniciar su iglesia porque algo lo estaba estancando. Los dones. Cuando algo no está funcionando en la iglesia y nosotros hemos usado todo, nos damos de cuenta que esto está fuera de nuestro control, solo Dios puede intervenir. Los dones hacen espacio para la soberanía de Dios. ¿Y qué significa la soberanía de Dios? La soberanía de Dios significa que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Dios está sin limitaciones, nosotros estamos con limitaciones. ¿Ok? Número 2. Los dones nos llevan
más allá de nuestras habilidades naturales. Recuerda que dijimos en la naturaleza de los dones, en el primer punto, dijimos que los dones son sobrenatural. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, el único registro bíblico, histórico y real del cristianismo en acción se encuentra en el libro de los Hechos. Si usted busca remover todas las partes en el libro de Hechos donde habla o enseña de lo sobrenatural, el libro básicamente no existe, porque el libro de los Hechos está saturado de lo sobrenatural. ¿Ok? Saturado. Esto revela que el cristianismo es una senda sobrenatural. La iglesia debe de estar operando en lo sobrenatural, mis hermanos. ¿Ok? Teníamos que dar el break. Era 8:05, ¿no? ¿O es la 8:10? Yo no sé. Alguien me quita 8 y el 10. micrófono. 8:10. Ok, me quedan 2 minutos para dar 5 30 minutos. minutos de información. Ok. Ujú. No podemos hablar de la iglesia primitiva fuera de lo sobrenatural. No fue una iglesia que se movió meramente en lo natural. Operó dentro de lo sobrenatural. ¿Ok? Es más allá de nosotros, mi hermanos. Por eso es triste ver la condición de la iglesia en cuanto a los cultos de hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio lo sobrenatural en su culto? Estoy hablando con pastores, estoy hablando con evangelistas. ¿Cuándo fue la última vez que vimos lo sobrenatural? ¿O simplemente estamos ejecutando los buenos programas y nos vamos satisfechos que el culto estuvo bonito? Ahora, con lo sobrenatural tampoco tenemos que irnos al otro extremismo del pentecostalismo, que si la gente no está rebotando de las paredes y guindada de las luces y tirando zapatos, que no estuvo en el culto. Tampoco ambos extremos daña, ¿ok? Ambos extremos daña. Pero había un canto que se cantaba antes que decía, estando en la campaña, viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó, los cojos saltaban, los ciegos veían, el mudo decía, Jesús me sanó. Debe de haber manifestaciones sobrenaturales en nuestros cultos. ¿Me entiende? Ahora, ¿cómo se manifiesta lo sobrenatural? Ahí está la soberanía de Dios. Dios sabe. A veces estamos todos danzando, otras veces todos estamos llorando, tirados en el altar. Otras veces hay reconciliación. Otras veces hay manifestaciones demoníacas y las personas están siendo libres, pero siempre debe de haber una manifestación. No es simplemente venir. ¿Cómo fue? No simplemente es venir, la apertura, los cantos, la ofrenda, el mensaje, el llamado, todo el mundo pasa y pufu. Oh, es todo bien bonito el culto. Debemos de estar operando dentro de lo sobrenatural. Y voy a terminar con esto para ir al break. Un predicador pentecostal llamado Luis M. Ortiz, solo voy a poner su nombre, Luis M. Ortiz, dijo esto: puesto que la labor de la iglesia en el mundo es fundamentalmente un labor espiritual y sobrenatural, se requiere poseer facultades espirituales y sobrenaturales para la adecuada realización de esa labor. Los dones del Espíritu Santo son esas capacidades y facultades. ¿Okay? Esto es espiritual. Los cantos no deben de ser simplemente cantos. Músicos que me están escuchando, la música es un arte de guerra, es una herramienta, para ministrar. Debemos de estar ministrando en lo sobrenatural. ¿Usted cree que David era el único arpista? No era el único arpista, pero cuando él tocaba, algo diferente pasaba. ¿Okay? Obsesionamos en perfeccionar el arte de la música, que yo estoy de acuerdo, pero no podemos ignorar el ámbito espiritual.
el ámbito sobrenatural del canto. ¿Ok? El ámbito sobrenatural del canto. Los dones nos llevan más allá de nuestras habilidades naturales. Nos permiten, el que va a predicar, predica en lo sobrenatural. El que va a cantar en lo sobrenatural, pero no está limitado a eso. Porque de repente la persona colecta una ofrenda y la colecta en la sobrenatural y Dios bendice y los usa. Esto permite que los dones permiten que nosotros operemos todo lo que hacemos para Dios, lo hagamos en lo sobrenatural. Ok, oh my gosh. Son las 8:13, son 5 minutos de las 8:13, son 8:18. Nos vemos a las 8:18 aquí en Central y 9:18 donde quiera que usted se encuentre, mi hermano, van a ser las 9:18.
Amén. Ok, mi hermanos. Vamos a proseguir. Todavía estamos en la introducción y tenemos mucho que abarcar en, en los minutos que nos quedan. Ok, son número 3. Propósito de los dones. Confirman nuestro testimonio de Jesucristo. Ok. Primera Corintios, capítulo 1, verso 4 al 8. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Pablo estaba dando gracias a Dios que el testimonio de Cristo había sido confirmado en ellos. ¿Quién es en ellos? La iglesia. ¿Y cuál era la evidencia? Que en nada os faltó ningún don. No estaban falto de los dones. Podemos ver que cuando los dones se hacen manifiestos en la iglesia, estas confirman el testimonio de Cristo en la iglesia. Hebreos 2, 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es Jesucristo, nos fue confirmada? ¿Y cuál es la confirmación? ¿Ok? Por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo fue el testimonio? Señales y prodigios diversos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu. ¿Ok? Y repartimientos del Espíritu Santo, es decir, los dones, según su voluntad, su soberanía, a quién y cómo él quería. ¿Ok? Son los dones confirman, se me olvidó una palabra aquí, nuestro testimonio de Jesucristo. Ahí está. Confirman nuestro testimonio de Jesucristo. ¿Se recuerda cuando habíamos hablado cuál es la evidencia que tenemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Pues, ¿cuál es nuestro testimonio de Jesucristo? El don es para testimonio de Jesucristo, para gloria de Dios. ¿Ok? Para gloria de Dios. Fue confirmada a nosotros, testificando Dios juntamente con ellos, juntamente con la palabra, señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos. Noten la pluralidad de la palabra repartimientos. Repartimientos del Espíritu Santo son los dones, según su voluntad. Son los dones confirman nuestro testimonio de Jesucristo. 4, el propósito de los dones permiten que todos los creyentes contribuyan al bien común. O sea, nadie en la iglesia debe de estar de calentón de bancas. Yo creo que esa expresión de calentón de bancas ya ni es aplicable a nosotros, para decir la verdad, porque antes decíamos calentar bancas porque las bancas eran de madera y más duritas, ahora todas tienen colchón.
Es interesante porque cuando leemos 1 Corintios capítulo 12 sobre los dones, inmediatamente después de esa porción, Pablo empieza a hablar sobre el cuerpo y sus miembros y que todos tienen una función. Esto es porque los dones espirituales son una de las formas principales en las cuales los miembros del cuerpo están habilitados para contribuir al bien común, a la misión, al trabajo. Todo el mundo debe de estar activo en la iglesia del Señor. Y es los dones la que nos permiten ser partícipes y no tan solo espectadores. ¿Ok? So, ya hemos visto la naturaleza de los dones, hemos visto el propósito de los dones. Se me fue un texto aquí que quería dar. Para dar ese último punto que todo el mundo puede contribuir, quería dar este texto, pero yo sabía que se me había cortado. 1 Corintios. Primera Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina o enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando los dones están disponibles, hermano, a los creyentes, cada uno llega al culto o a la reunión, a la célula o lo que sea. No solo vienen a recibir, no solo vienen a escuchar, sino a contribuir, a participar. ¿Ok? No todo el mundo hace la misma cosa, pero todo el mundo debe de estar haciendo algo. All right. So vimos la naturaleza de los dones, vimos el propósito de los dones. La pregunta del 1000. ¿Siguen los dones del Espíritu Santo vigentes o activos? Como dije al principio, hay una mayoría, no mayoría, pero sí, uno se topa con ellos frecuentemente, de personas que creen que los dones no son para nuestro tiempo. Uno de los grandes predicadores que acaba de fallecer el año pasado, que pues solamente Dios sabe, pero John MacArthur rechazaba la vigencia de los dones. Nadie como predicador es perfecto y solo Dios sabe si el rechazo de un don constituye una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es otro tema. Pero hay un grupo que rechaza que los dones son vigentes. Yo leí un libro una vez bajo tema, por si, bueno, no sé si darlo. No sé si dar el nombre porque, bueno, el pastor Ari o el pastor Valentín me dejan saber por un mensaje en WhatsApp si puedo decir el nombre. ¿Por qué me detengo en esto? Porque después va el libro, voy a hablar ciertas cosas que dice el libro rechaza, pero el libro tiene un nombre pentecostal. Tiene un nombre pentecostal y no quiero que alguien vaya a buscar el libro y después se convenza de lo que el libro dice y después
Yo fui quien di el nombre del libro. So, los siervos me dicen si doy el nombre o no. Si no, simplemente voy a dar unas citas de ese libro para ver el ángulo contrario. Mi hermano, nosotros estamos en la verdad, pero a veces hablamos de los ángulos contrarios para que sepamos lo que la gente está diciendo en oposición y cómo nosotros defender en contra de estas cosas. ¿Ok? En este libro, el autor dice, los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12 del 7 al 11, como leímos, tenían como propósito solamente revelar cosas divinas y que por ende solo pudieron permanecer durante el nacimiento de la iglesia antes de la revelación completa en la Biblia. ¿Ok? So, básicamente, el argumento de él es que los dones del Espíritu Santo, y casi todos los que creen esto, creen lo mismo, que los dones del Espíritu Santo simplemente eran para una época, ¿okay? Que era el nacimiento de la iglesia. Pero ya nosotros teniendo la palabra revelada, la palabra del Señor, el canon oficial, ya esos dones no eran necesarios. Algunos de los textos que usan. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Quiero pararme ahí porque dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Es decir, los dones estaban ahí para darnos esta revelación completa, que es la palabra del Señor. Pero estaba limitado para eso, porque ya después de ahí tenemos lo que es la palabra del Señor. ¿Me entiende? Ya tenemos la palabra del Señor. Ellos usan este texto que como esta sabiduría había sido oculta, los dones habilitaban a estos hombres manifestar esta sabiduría, pero eso era para simplemente el principio. Efesios 3, del 1 al 6. Dice las Escrituras, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, note, porque el autor está dando la interpretación de exclusividad. ¿Ok? El versículo 2. Si habéis oído, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, la cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Y ve el verso 6, yo lo puse ahí porque esa es la parte que
ellos no están captando. Ellos básicamente, bueno, déjenme decirle lo que el intérprete dijo. Lo que el intérprete dijo. El apóstol asegura que anteriormente el misterio de la salvación y de la iglesia estaba escondida en tiempos antiguos, es decir, el Viejo Testamento, pero que en su época le fue revelado por el Espíritu Santo. Mire, como dice el autor, es lógico pensar que el apóstol tenía revelaciones especiales de la doctrina cristiana por medio de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, pues no había un libro escrito como la Biblia para que testificara de aquella verdad doctrinal. ¿Vio lo que él hizo? Básicamente, como ellos no tenían la Biblia como nosotros lo teníamos, aunque había la ley, aunque había el Talmud, aunque había los profetas y todas estas cosas, Dios lo usó, pero mire la expresión que él usó. Es lógico pensar que el apóstol Pablo tenía revelaciones especiales de la doctrina cristiana por medio de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Mi hermano, póngale atención al lenguaje de los falsos, de los apóstatas y de los herejes. Siempre tratan de hablar del ángulo lógico. Este hijo del diablo, Jonathan, yo soy Jonathan Baires, no es Baires, Mesa, algo así. Okay, el que anda diciendo que el Espíritu Santo es madre. Okay. Vea cómo él lee las escrituras y después su interpretación siempre dice, ¿cómo puede ver esto? ¿O cómo puede ser esto si no hubiera esto? Siempre tratan de usar el razonamiento humano. Es una de las tácticas de los falsos, ¿ok? De los falsos. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Entiende? No está hablando de una exclusividad de información, ¿me entiende? Sino está hablando que los gentiles, está abogando por los gentiles, que los gentiles también son partes del plan divino de Dios. ¿Ok? El apóstol, él dice, indica que mucha de la doctrina bíblica era revelada especialmente a los apóstoles y profetas en la iglesia primitiva. En conclusión, esta ilustración, él dice, nos lleva a entender que estos dones carismáticos del Espíritu Santo fueron imprescindibles en un periodo particular de la historia de la iglesia, en donde sí eran muy necesarios. ¿Ok? Yo me rehúso en dar el nombre del libro porque a veces la gente cuando ve un texto bíblico y alguien que se expresa bien bonito, son llevados bien fáciles. ¿Ok? Ahora, si fuera así, sin desglosar, entonces la pregunta es si los dones siguen vigentes. ¿Existen actualmente los dones del Espíritu Santo como en la época de la iglesia primitiva? Diré esto, y esto es para otra enseñanza. Yo creo que los dones siguen vigentes, pero yo creo que la manifestación cambia y que Dios se manifiesta de diferente forma en diferentes dispensaciones. Por ejemplo, Dios con Moisés abrió el mar. Dios todavía tiene el poder para abrir el mar, pero en esta dispensación nunca vamos a ver a alguien abrir el mar, ¿entiende? O sea, hay ciertas formas que vemos que Dios trabajó en ciertas épocas haciendo ciertas cosas, ¿entiende? Pero ese es otro tema, ¿ok? Creo que antes de responder a esa pregunta, si los dones siguen vigentes, la pregunta es si sigue Dios revelando verdades bíblicas y divinas, ¿ok? Porque este hombre dice que eso es exclusivamente para eso. ¿Será que Dios sigue revelando verdades bíblicas y doctrinales? La respuesta obviamente es no. Tenemos ya, el canon está cerrado. Todo lo que
toda la revelación, todo lo que necesitamos saber, Dios lo ha proveído para que nosotros lo sepamos. Ahora, la comprensión de la revelación sigue manifestándose, eso sí, pero Dios no va a añadir a revelación. ¿Okay? Todo está revelado en la palabra. Este individuo tiene la creencia, ¿okay?, de que el propósito de los dones eran meramente y únicamente para revelar las verdades doctrinales en el nacimiento de las Escrituras. El problema con su teoría, y ya no hablando por lógica, sino por la palabra, dice que los dones fueron dados por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas para la comunicación de las verdades bíblicas que todavía no habían sido reveladas. Veamos, Mateo tiene un libro, Marcos tiene un libro, Lucas tiene 2, Juan tiene 5, Pablo tiene 14, dándole crédito a los hebreos, nadie sabe, algunos piensan que sí, otros piensan que no. Pedro tiene 2, Judas tiene 1, Santiago tiene 1. Esto significa que como los dones fueron exclusivamente para este propósito, para la revelación también fueron exclusivamente para los que iban a ejecutar esta misión. Es decir, que los dones del Espíritu Santo simplemente eran para estos 8 autores: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Judas y Santiago. Aquí está el problema. Como habíamos leído, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo dice: pero a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí no habla de una exclusividad. ¿Ok? Déjeme dar la cita. 1 Corintios 12, 7. Primera de Pedro 4, 10. Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese texto está tan poderoso. Yo le digo, hermano, con ese texto pudiéramos hacer muchas cosas grandes, pero, ¿qué? Pero ¿qué dice? Cada uno según el don que ha recibido. ¿Don de quién? ¿Qué? Pablo. El deseo de Pablo es que todos fueran activos en los dones. 1 Corintios 14, versículo 5. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizase, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que interprete para la iglesia, que interprete para que la iglesia reciba edificación. Los dones no fueron diseñados para un grupo exclusivo como esta persona está sugiriendo, sino para el desarrollo, la perfección de los santos y la misión que se le fue dejado a los santos. Como esto es espiritual, nosotros no podemos ejecutarlo en lo carnal. Tenemos la palabra del Señor, pero ¿dónde se hace la palabra manifiesta? En los dones. ¿Ok? La Biblia habla de milagros, pero ¿dónde es que se hacen manifiestan los milagros? En los dones. La Biblia habla de lenguas. ¿Dónde se hacen manifiestan las lenguas? En los dones. ¿Ok? So, ¿siguen los dones vigentes? La respuesta es sí. Sí siguen vigentes. ¿Ok? Y quise dar esto porque necesitamos saber que hay un grupo de evangélicos que rechazan. Yo sé que John MacArthur fue uno, el que escribió este libro, y como no nos autorizaron, no vamos a dar el nombre, pero el libro, y yo lo digo porque cuando yo estaba estudiando este tema hace 3 años,
Perdón, varón. Puede darlo, yo creo que es un libro muy conocido, entonces, adelante. El libro se llama El Pentecostalismo Dividido por Abraham Salazar. Tiene los argumentos, están bien hechos, los argumentos de él están bien hechos, pero entrando más a profundo, vemos que hay hoyos, muchos hoyos en su teoría. Yo leí este libro hace 3 años. Cuando estaba estudiando el tema, me dejé llevar por pentecostalismo. Y yo dije, y él en sí rechaza lo que es eso. So, faltan 15 minutos y todavía ni he llegado a los dones. Ok. So, que voy a resaltar, voy a skipear esa parte. ¿Cuántos dones hay? ¿Qué? En la totalidad bíblica, 21. Dones de Dios, 7. Dones de Jesús, 5. Dones del Espíritu, 9. No vamos a, no vamos a, no vamos a desglosarla a todos, pero ahí están. Ok, puedo darles. Déjenme poner esta en rojo para diferenciar. Romanos 12. Espérenme, yo no sé por qué esta cosa está así. 30 segundos para arreglarles esto para que quepa. Ok. Romanos 12, 6 al 7. Efesios 4, 7 al 16. Estamos leyendo ahora. 1 Corintios 12, 7 al 11. Ok. Ahí usted puede leerla ahí. En otra ocasión podemos desglosarla. Ok, faltan 10 minutos. Lo que voy a hacer en la siguiente semana, yo quería dar un resumen de toda la clase en su totalidad, pero ni toqué los dones, ¿ok? Ni toqué los dones, los 9 dones del Espíritu Santo. Para mi última clase, voy a dar la segunda parte de esta clase. La última parte, ya con eso entrego mi cargo. ¿Ok? Entrego mi cargo. Pues faltando 10 minutos, entonces podemos abrir el espacio si alguien tiene preguntas, comentarios, quiere añadir algo hasta este punto. No quiero empezar la clase y dejarlo así. Son 9 dones que vamos a estar operando la próxima semana y todo va a estar excelente. Ok, Pastor Ari, Pastor Valentín, hoy sí cumplí, no terminé tarde. Les entrego la parte y ahí si quiere la gente
hacer comentario o añadir o lo que sea, we can, podemos hacer lo que a su discreción. Pastor, Dios lo bendiga. Buenas noches a todos. Dios les bendiga a Dios le bendiga, todos. siervo. Yo tengo una pregunta. Yes. Más bien tengo dos preguntas, pero se la voy a hacer en una. Okay. ¿Cómo sabemos si hemos recibido un don nosotros, por ejemplo, el de sanidad, si nunca oramos por un enfermo, o usted me entiende, ¿no? Y que si hay unas palabras u oraciones claves para que los dones sean manifiestos, como por ejemplo en una sanidad o milagros diferentes. No sé si me di a entender. Sí, sí. Um, la primera pregunta, ¿cómo sabemos si tenemos un don o cosas así? Es nuestra conexión con Dios, es nuestra conexión con el Espíritu Santo y los otros, el pastor Ario o lo que sea, pueden añadir o corregir lo que sea. La forma que lo sabemos que tenemos un don o que está operando que va a operar en nosotros es de la misma forma que sabemos que tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu da testimonio. Ahora, históricamente, por la palabra, vemos como Dios levanta a hombres de Dios a través de profecías, a través de revelaciones, para dar manifestación de que uno tiene un don. Eso se ha convertido en algo peligroso en nuestros tiempos porque hoy están repartiendo dones y ministerios como si fueran dulces de piñata. Pero en el mundo bíblico, ¿cómo sabía David que iba a ser el próximo rey de Israel si Dios no levantó un Samuel para revelárselo? El mismo Espíritu en nuestra relación con él nos da a entender, nos da conciencia de todo esto. Jacob se sentía la porquería más grande, pero Dios le da una revelación de que la promesa que hizo a su padre Isaac y a su padre Abraham se iba a llevar a cabo y que había un propósito en él. Dios nos da a entender de diferentes formas mediante nosotros sigamos desarrollando nuestra relación con él. Mientras más desarrollamos nuestra relación con él, más sabemos distinguir la voz de Dios en nuestra vida. Porque puede ser por un profeta, pero también puede hablarnos directamente a nosotros. Pero si no si no conocemos la voz de Dios, aquí podemos decirlo. Samuel, iba Samuel corriendo donde Elí. Y por segundo vete a dormirte. Y Samuel iba corriendo donde Elí. Ahora, Samuel estaba en un lugar, podemos decirlo, religioso, espiritual, pero no sabía distinguir la voz de Dios. Pero cuando Elí le dijo, Dios te está llamando, responde así, ya entonces él pudo tener una conexión directa con Dios. ¿Cómo podemos saber que tenemos un don de parte de Dios? Dios nos los hace entender de diferentes formas, pero más que nada el mismo Espíritu da testimonio a nosotros. Si es por una profecía, nuestro espíritu está de acuerdo con la profecía. ¿Me entiendes? Si es por un sueño, nuestro espíritu siente esa convicción que solo viene de Él, que Él ha puesto algo en nosotros. Siervos pueden añadir o arreglar algo ahí si necesitan hacerlo. Bueno, no sé, espero no desviarme o irme muy lejos. Quiero entender tal vez que el hermano al hacer esta pregunta es porque va a pensar que es que yo no impongo manos, porque yo creo que esa es la incógnita la interrogante de muchos aquí, que ¿cómo sé si tengo un don si no me dejan imponer manos? Bueno, pues lo que yo veo en la Biblia, que hermanos, no para todos se tiene que imponer manos. Entonces, simplemente puede orar por la persona y si tiene el don, pues se va a manifestar y la persona va a ser sana. Pero muchas veces nos sentimos, se sienten limitados porque creen que es necesario fuerza ponerle las manos a alguien para que ocurra el milagro. Entonces, no sé si Entonces, yo malinterpreté la pregunta. No, Yo pensé, no, porque no, sí contestaste bien, varón.
Ah, Sí contestaste bien. Lo que yo estoy porque diciendo, él dijo, ¿cómo sabemos si tenemos un don? Fue la que... Sí, exacto, sí, está correcta la respuesta de los dos, porque oh, también resalté lo de sanidades, porque lo más común de ver en un don es el hablar en lenguas, ¿no? Pues escuchamos que está hablando en Ajá. lenguas, pero de los demás como que no son muy, como, ¿cómo podré decirlo? Muy común que se den a notar muy a nuestros oídos, a nuestros ojos. Por eso esa era mi pregunta, ¿cómo sabemos nosotros si tenemos un don del Espíritu Santo? Pero resalté sanidad porque pues casi no es común que haya sanidades en varios lados. Sí, No no sé es si me común. entiendo. No es común. Bueno, es común y no es común. Es común porque Ujú. los que verdaderamente están operando en el milagro, en don de sanidad, no necesitan una cámara para presumirlo a todo el mundo. Dios sigue haciendo milagros, ¿me entiende? Y no está en por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, no está en mí en grabarlo para comprobarlo, está en la persona de testificarlo que recibió un milagro, ¿me entiende? Ahora, como el don no es para gloria mía, vamos a decir, usted tiene un dolor de cabeza, voy a orar por usted, oro por usted esta noche y Dios lo sanó. Pues Dios lo sanó usándome a mí en la oración, pero como la gloria es para mí, no necesito saber que yo puse mano o qué cosa, yo simplemente actué en lo que Dios, en el don que tengo, amén, hermanos. Mire, Dios me usa para sanidad, usted levante su mano ahí y Dios lo va a sanar. Y hacemos la oración. No impuse la mano, pero Dios hizo el milagro. Pero yo no necesito saber, por ejemplo, que alguien me confirme que fue mi oración la que sanó a la persona. Yo simplemente actué en lo mismo. Puedo recordar, eh, eh, me estoy adelantando, pero puedo recordar en el año yo no estaba casado todavía, son 90 y pico en el año 90 y algo, final del año 90, estábamos viendo un video de Héctor de la Cruz, VHS, video cassette, y él dijo, todo el mundo que necesita muela, lo que están viendo por el video, ponga mano sobre la pantalla de la televisión y van a recibir su milagro. Ahora, mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y mi cuñado, pues yo no sé si por creyeron o si pero estaban riendo, pusieron la mano en la cosa, se fueron a checar el espejo y tenían plata en su muela. Eso lo vimos ahí. Ahora, Héctor de la Cruz, en algún tiempo él no sabía, él no supo, ¿entiende? Porque el don nunca es para nosotros. Él no puso mano, él simplemente dio una palabra y como la gloria es de Dios, ¿entiende? No podemos limitar el uso del don de sanidad a simplemente la imposición de manos. El don de sanidad, como vamos a ver la próxima semana, es así, así, asá, asá y asá y asá, y en la próxima semana la explicamos. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario o algo? All right. Pues, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Muy interesante, pastores, esos temas, porque eh, como decía el varón, ¿no? ¿Cómo sé si lo tengo o cómo tengo la certeza, ¿no? Y a veces el punto también que tocaba el pastor Ari, por ejemplo, creo que lo pasamos mucho en el concilio, ¿no? Por así decirlo, porque la doctrina es no andar imponiendo manos aquí y allá y todo eso. Ujú. Pero me recuerdo ahorita que usted está diciendo eso en una ocasión hace como unos 2, 3 años atrás. Estábamos en la iglesia en un servicio y el pastor empezó a ministrar, ¿verdad? Orando en el final de la oración, ministrando ahí en el culto. Y lo que usted hablaba de que el Espíritu nos va a confirmar, si el Espíritu no te confirma proféticamente, el mismo Espíritu de Dios ya te ha confirmado a ti de antemano lo que ha depositado en ti. Y eso se trata más de fe, más certeza en el Señor. Me recuerdo que en esa ocasión el Espíritu me hacía sentir a mí que orara por una persona
Pero yo tenía ese prejuicio, ¿no? No puedo imponer manos, estoy bajo la autoridad de alguien. Y el Espíritu Santo